Buenos días, mi nombre es Rafael Alfredo Daza. En el día de hoy vamos a explicarles lo que es el flujo laminar. El flujo laminar es un término derivado de la palabra lámina, debido a que el flujo parece moverse en láminas continuas con poca o ninguna mezcla de una capa con la adyacente. Aquí podemos observar que el agua que sale del grifo se encuentra a una velocidad muy baja. El flujo parece suave y estable. La corriente tiene un diámetro casi uniforme y hay poca o ninguna evidencia de que sus distintas partes se mezclan. Además, se puede decir de que el flujo laminar es aquel en que las láminas se desplazan en capas paralelas o láminas, sin invadir el camino de la otra partícula. Para aplicaciones prácticas del flujo en tubería encontramos que si el número de Reynolds para el flujo es menor que 2000, este será laminar. También se puede decir que es posible caracterizar la naturaleza del flujo con el cálculo del número de Reynolds, que es adimensional y relaciona las variables importantes de los flujos: velocidad, tamaño y trayectoria del flujo, densidad del flujo y viscosidad. Bueno, buenos días, mi nombre es Luis Felipe Ramírez López. A continuación, les vengo a explicar sobre el flujo en transición. Se puede decir que el flujo en transición es aquel en el que hay algunas fluctuaciones intermitentes del fluido en un flujo laminar, aunque no es suficiente para caracterizar un flujo turbulento. Por otro lado, se puede decir que cuando nos regresamos al momento en que se observaba el flujo laminar y se abría lentamente el grifo, conforme incrementaba la velocidad del flujo, se notó que la corriente se volvía menos suave y desarrollaba ondulaciones a lo largo de su longitud. La sección transversal de la corriente parecía oscilar dentro y fuera de ella. Y aunque el flujo fuera suave, en general, esta región del flujo recibe el nombre de zona de transición. Por otro lado, también podemos decir que para prácticas en el flujo en tuberías, el rango del número de Reynolds es entre 2000 y 4000, y es imposible predecir qué flujo existe. Buenos días, mi nombre es José Alberto Oñate, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de La Guajira. Hoy vengo a hablarles sobre el flujo turbulento. Podemos decir que es aquel en el que hay unas fluctuaciones en el flujo todo el tiempo y las partículas invaden la trayectoria de las partículas adyacentes, mezclándose y desplazándose de una manera aleatoria. Cuando el grifo está abierto casi completo, el agua tiene una velocidad mayor. Los elementos del flujo parecen mezclarse en forma caótica dentro de la corriente. Para aplicaciones prácticas del flujo en tubería, si el número de Reynolds es mayor que 4000, el flujo será turbulento. Número de Reynolds. El número de Reynolds está relacionado con la densidad, velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional que interviene en numerosos problemas de dinámica de fluido. Bueno, dicha cantidad sirve para identificar si un flujo es la laminar o es turbulento. Bueno, diversos experimentos han demostrado que cuando el número de Reynolds es menor o igual a 2000, el régimen es laminar, mientras que por encima de 4000 el régimen es turbulento. En la zona de transición entre 2000 y 4000 el régimen es inestable y puede pasar de un tipo a otro. Con la minimización cuidadosa de la perturbación extrema es posible mantener el flujo laminar para números de Reynolds tan grandes como 50.000. Sin embargo, cuando el número de Reynolds es mayor que 4000, una perturbación pequeña en la corriente ocasiona que el flujo cambie de forma súbita de laminar a turbulento. Bueno, ya para concluir, aquí tenemos la fórmula del número de Reynolds, donde NR significa número de Reynolds, U de P, donde U significa velocidad promedio del flujo, D, diámetro del tubo, P, la densidad del flujo, sobre N, que significa la viscosidad, es igual a U de donde U es la velocidad promedio del flujo, D, el diámetro del tubo, sobre V,
que es la viscosidad cinemática. Entonces, V, que es la viscosidad cinemática, es igual a N, que es la viscosidad, sobre P, que es la derivada del fluido. Acá tenemos la fórmula del número del Reynolds.